Muy bien. Mónica, Fernando, amigos de RPP, vamos a conversar ahora con el doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, a quien le agradecemos por su atención. ¿Cómo está, doctor Cateriano? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado de estar con ustedes. Buenos días, Fernando. Buenos días, Pedro Cateriano. Bueno, en primer término, ¿qué le ha parecido a usted la designación de Avelino Guillén como ministro del Interior para un sector tan sensible? Y si esto puede de alguna manera influenciar en el otorgamiento del voto de confianza, aparte de otros aspectos, por supuesto, que van en favor y en contra, al gabinete que encabeza Mirta Vázquez. Bueno, es indudable que el doctor Guillén tiene una trayectoria en la lucha contra la corrupción, que como fiscal desempeñó un papel preponderante. Vamos a verlo ahora como ministro del Interior. Espero que no se le sigan escapando a este gobierno los investigados el caso de Vladimir Cerrón. Una cosa es ser fiscal y otra cosa es ser ministro de Estado. Ahora, respecto a la cuestión de confianza que preguntaba, yo creo que el gabinete en estos días que han transcurrido va muy debilitado. El primer caso es el del ministro de Educación, que simplemente ha cumplido las órdenes políticas del presidente Castillo, priorizando los intereses sindicales y políticos del presidente y dejando de lado el interés nacional de millones de estudiantes. El Perú en estas semanas, en estos 100 días, está en el último lugar de América del Sur de asistencia de colegiales a su centro de estudio. Y esto es sumamente grave, porque el presidente Castillo enarboló la bandera de la reforma educativa durante su campaña presidencial. Y hemos visto que como presidente simplemente el tema de la reforma educativa lo ha politizado, reitero, en primer lugar, petardeando la reforma educativa que tanto le ha costado al país y que va a significar un atraso en la formación pedagógica, reitero, de millones de niños. Señor Cateriano, disculpe que lo interrumpa, tenemos que hacer una breve pausa, después de la cual, una vez conocida su opinión sobre el sector de educación, queremos que nos hable de otros sectores que usted conoce bien, como el de defensa, pero también transportes. Hacemos una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos la entrevista con el ex primer ministro Pedro Cateriano. Estamos ya entrevistando al ex primer ministro y ex ministro de Defensa, Pedro Cateriano, que solicitado de hacer un balance sobre el gabinete que solicita la confianza, comenzó hablando sobre uno de los ministros, el de Educación. Yo quisiera conocer su opinión sobre lo que se ha decidido en defensa, particularmente la presencia de la Fuerza Armada junto a la policía, y el tema de transporte. Bueno, en defensa vemos que tampoco las cosas marchan muy bien, Fernando. El día de hoy nos hemos enterado del cambio de los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, que fueron nombrados en el mes de agosto, es decir, apenas tenían cerca de meses. Entonces, es muy grave que esta inestabilidad que vivimos a nivel ministerial también se traslade al interior de las Fuerzas Armadas. No hay que olvidar el importante papel que han cumplido nuestras Fuerzas Armadas, en primer lugar, atendiendo el fenómeno del niño, y cómo con profesionalismo, civismo y en muchos casos con heroísmo, en esta pandemia que no ha acabado. El ministro de Defensa naturalmente tendrá que dar las explicaciones del caso hoy día ante el Parlamento, la razón por la cual han ocurrido estos abruptos cambios de los comandantes generales que tenían, reitero, conforme a ley, un mandato de 2 años. Ojalá no sea cierto que el comandante general del Ejército, ojalá no sea cierta la versión que está circulando, el comandante general del Ejército se ha enterado de su cambio leyendo el diario oficial El Peruano. Dicho sea de paso, Fernando, este es un profesor presidente el que tenemos, que tiene pocos modales y parece que no es muy educado, que vía WhatsApp o simplemente a través del Peruano comunica los cambios. Bueno, reitero que es un asunto muy delicado.
Ahora, lo que se señala también en la especulación, y vamos a ver si vamos a confirmar si se enteró por el diario El Peruano o no de este cambio en la Comandancia General del Ejército y de la Fuerza Aérea, pero lo que se señala, y eso también se lo había preguntado al señor Pérez Guadalupe, en especulación, de repente ustedes tienen fuentes mucho más cercanas, es que este cambio obedece a que el anterior comandante general no estaba de acuerdo con la resolución vinculada a sacar a los militares para el apoyo policial. Y esto habría sido provocado el malestar, digamos, o las iras palaciegas. ¿Usted tiene esa versión? No tengo esa versión, tengo otras versiones. Creo que hay que ser prudentes. Esta es precisamente una ocasión que tiene el gabinete de explicar sus actos ante el Parlamento. Espero que esa versión que he recibido no se confirme, porque lo peor que podría ocurrirle al país en este contexto es afectar la estabilidad y el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es esa versión que usted ha recibido? Yo he recibido una versión que en el sentido de que ha sido sorpresiva la designación, que el comandante general del Ejército no estaba informado y que también habrían discusiones respecto a pases al retiro y desacuerdos que con anterioridad ocurrieron cuando se aprobó el cuadro de ascensos. Que es lo mismo que nos ha manifestado también el congresista José Cueto, y en el caso del primero de los temas vinculado con esta resolución, sí también una fuente del mismo ejército me acaba de comunicar que esa ha sido una de las razones, ¿no? La salida por estar en desacuerdo con esta resolución. Doctor Cateriano, quería preguntarle o pedirle una evaluación de estos 100 días del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es el análisis que tiene usted al respecto? Yo creo que han sido 100 días de improvisación, impericia y de tentación totalitaria. Confío que hoy el Parlamento cumpla un rol fiscalizador, es decir, que cuando concurra hoy al Parlamento, la presidenta del Consejo de Ministros sea interrogada exhaustivamente, para que se cumpla lo establecido en la Constitución, es decir, que el país conozca el plan de gobierno y las medidas que va a adoptar, para que en esta ocasión no se le oculte al Congreso medidas que el anterior expresidente del Consejo de Ministros omitió de señalar, como por ejemplo temas de nacionalización o estatizaciones, definición de casos que tendrán que ser aclarados el día de hoy, como por ejemplo esta escandalosa situación del ministro de Transportes y Comunicaciones, que ilegalmente ha otorgado prórrogas que no permite el marco jurídico. ¿Usted también considera, doctor Cateriano, que con estas decisiones o declaraciones tan polémicas o lamentables, a horas nada más de la sesión plenaria, usted también considera que el gobierno se ejerce oposición a sí mismo? ¿Es su propia oposición? A veces da la impresión con los actos que realizan los ministros, el festejo del caído ministro del Interior, el exabrupto del ministro de Energía y Minas, que simplemente ya dio a conocer su posición antiminera y antiempresarial. Da la impresión que lo que quieren es que les nieguen la confianza, porque tantos errores que le niegue la confianza eventualmente para disolver después, o sea, ¿a eso se refiere? A eso me refiero, porque además el presidente ha sido en ese aspecto también, claro, ha desafiado al Congreso. Ha dicho, a pesar de no tener mayoría parlamentaria propia, que la potestad de disolver al Congreso es del pueblo. Hasta ahora no ha aclarado el presidente a qué se ha referido, porque hay que destacar que el presidente no tiene hábitos democráticos, no da cuenta de sus actos, no da entrevistas a la prensa, simplemente cuando hay situaciones de crisis se ahuyenta del país, como fue el caso durante la muerte de Abimael Guzmán y ahora en esta crisis ministerial.
cree que publicando un tuit gobierna. Y esos no son modales democráticos, ciertamente, que creo que es otro grave error de estos 100 días. De acuerdo, tomamos nota entonces que esos 100 días están caracterizados, según usted, por la improvisación, la impericia y la tentación totalitaria, según nos ha dicho. Muchas gracias. Fernando, y además por una confrontación con el Parlamento en el cual tampoco el Congreso ha cumplido con su papel. Hay una disputa que va a resolver el Tribunal Constitucional respecto a la ley de confianza, hay desencuentros, un paso muy lento en los interrogatorios, los ministros caen no por la acción del Parlamento, sino por errores del propio gobierno, y eso hay que señalarlo. El país no puede continuar con este enfrentamiento, Fernando. Ojalá que así sea y que pasemos a buscar consensos en vistas del desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días, señor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Son las 9:29, momento de escuchar los titulares de la media hora y a los anunciantes de RPP.